Mis amores, no son cantantes, pero tienen un corazón muy grande, ¿sí o no? Y todos ellos son los que les sirven a ustedes en cada servicio. Yo creo que merecen otro aplauso ese equipo de protocolo. Que Dios los bendiga siempre. Bueno, y a mí me tocó el privilegio este año de dar la palabra, es una palabra corta, una reflexión acerca de dar gracias y por qué tenemos que dar gracias, ¿cierto? Y yo quiero decirles, mis amados, que empecé a preguntarle a Dios, hay mucho por qué dar gracias, mucho. Le pido el favor a los preadolescentes, se me quedan juiciositos, ¿vale? Y se me sientan derechitos, eso. Y le pregunté al Señor, Señor, dime tú, ¿por qué dar gracias? Y yo quiero preguntarles a ustedes antes de comenzar, ¿usted por qué daría gracias? A ver, no todos, vayan diciendo, por la salud, por la vida, por la salvación, por los alimentos, la familia, el aire que respiramos. Por allá nadie dice nada. A ver, alguien por allá, ¿por qué? Su paciencia para con nosotros. Muy bien, Albita. ¿Qué más, Jarito? Por poder ver, por poder ver. ¿Por qué más? Mi pastor Victicor, ¿por qué más? Por la gracia, pastora Martica. La misericordia, a ver, los de Andalucía. Por lo bueno, y Boyacá, ¿qué dice? Su fidelidad. Yo creo que todos tenemos mucho, mucho porque da gracia. Entonces pónganse en mi lugar cuando le dije, Señor, ¿y por qué voy a dar gracias? Cuando me dijo el Señor lo siguiente, vas a dar gracias y que todos den gracias en esta mañana por los procesos. Y yo dije, wow, por los procesos, Señor. Y yo quiero decirles que los procesos no son fáciles. Los procesos quebrantan el corazón. Los procesos a veces nos colocan en angustia. Los procesos a veces traen luto, tristeza, dolor, abatimiento. Y entonces quiero hablarles un poquitico de esos procesos por los que hay que dar gracias. ¿Cuántos aquí hemos pasado algún proceso en la vida? Algún proceso. Los procesos que habla la palabra, yo voy a tratar porque son muchos. Vamos a pasarlos someramente, no les voy a citar muchos versículos, me voy a centrar solo en uno en esta mañana. Y el primero que nos encontramos es el desierto. El desierto. En el desierto no hay nada, digan conmigo, no hay nada. Hay sol, hay tormentas, hay escorpiones, hay serpientes, pero no hay agua, no hay alimento, no hay nada. Y Dios lleva al pueblo al desierto para conocer su corazón, pero también para que el pueblo conozca quién es Dios en el desierto. En el desierto no tenemos nada. En el desierto usted no es nada, pero Él lo es todo. En el desierto el pueblo tenía las mismas vestidos, los mismos zapatos. Y yo un día me puse a meditar 40 años en el desierto. Dígame, ¿a qué tienda podían ir a comprar ropa y zapatos? Y los que entraron al desierto siendo pequeñitos les crecía el pie. ¿Dónde fueron a comprar los zapatos y la ropa? Yo decía, tuvo que haber hasta un milagro en que el pie iba creciendo junto con el zapato. Y los zapatos no se acababan ni la ropa se desgastaba, porque aquel que camina en el desierto con la presencia del Señor, el Señor le sustenta. ¿Cuál es la clave aquí? Que Dios esté en el desierto contigo y que tú no te hayas ido solo al desierto por tu cuenta. Amén. Hay otro lugar donde hay un proceso y se llama la mesa del alfarero.
Y entonces lo vemos en el profeta, cuando le dice el Señor al profeta Ezequiel y le dice, ve a la casa del alfarero y yo te mostraré lo que voy a hacer con este pueblo, y dile al pueblo, ¿acaso no podría ser como vosotros, oh casa de Israel? ¿Alguno conoce la mesa de un alfarero? ¿La mesa de un alfarero es redonda? ¿Cómo es? Espaciosa, para que se pueda tener la arcilla y poderse amasar, trabajar, ¿cierto? Y usted y yo somos el barro. Imagínense el barro amasado. Dígale al que está a su lado, ¡ay! ¡Ay! ¿Cierto? Y en medio del contacto con el barro, nuestras lágrimas van ablandando al barro para que el alfarero haga la forma que quiere con cada uno de nosotros. Y usted dice, yo ya pasé por ese proceso. Yo quiero decirle, uno pasa por los procesos muchas veces, porque dice, ¿y no podré yo desbaratar esta vasija y volverla a hacer? Mire la vasija que tiene a su lado. Está bien hecha, ¿cierto? Es una buena vasija. Y Dios ha ido trabajando en esa, pero Dios la vuelve y la llama y dice, te quiero hacer otra vez. Niños, me va a tocar separarlos si no están calladitos. Se van a estar calladitos. ¿Qué hace entonces el Señor? Escúchenme bien. ¿Qué hace el Señor? Rompe la vasija. La rompe. Y cuando rompe la vasija, ¿será que romper es doloroso? ¿Será que cuando Dios nos tiene que quebrar duele? Claro que sí. Pero dice que Él vuelve y la hace una nueva vasija conforme al nuevo propósito que tiene con esa vasija. Y la que hace después es mejor que la que rompió. Entonces, cada proceso, digan conmigo, es de bendición. Es de bendición. Vamos a ver el proceso de Job. ¿Quién me dice aquí que vivió Job? A ver, digan, ¿qué le pasó a Job? Perdió los hijos. ¿Qué más? Quedó en la quiebra. Le vino enfermedad. No, pero vayan diciéndome porque vio muchas cosas. ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Ah? Abandono, menosprecio. ¿Qué pasó con los amigos de Job? Desgraciados, eso era mejor no haberlos tenido. ¿Qué más le pasó a Job? Quedó completamente solo con un tiesto. Y el tiesto le servía para rascarse la enfermedad que le había quedado. Y saben una cosa, muchos cuando nos ven en el proceso de la pérdida, de quedar imposibilitados, yo recuerdo que cuando me empezaron estos dolores de cadera, yo quedé en una crisis de dolor de cadera más o menos un mes y yo no me podía parar de la cama. Y vino una persona muy cercana, porque los cercanos ayudan en el proceso. Digan conmigo, los cercanos ayudan en los procesos. Entonces vino una persona muy cercana y me dijo, ¿no será que Dios te tuvo que tirar a esta cama para que tu marido se pueda levantar y tú mengues de una vez por todas? Y yo la miré y con tanto dolor, ¿quién se va a defender? Yo lo único que le dije es, puede ser. Y le dije que Dios la bendiga, quisiera estar un momento a solas, me está doliendo mucho. Y entonces cuando ella salió le dije a mi esposo, no me deje entrar a nadie que no sea de bendición para mi vida. Porque cuando se está en procesos, se está cara a cara con Dios. Y el diablo trata de irrumpir en el proceso trayendo palabras negativas, trayendo palabras de incredulidad, trayendo palabras que te hagan murmurar, quejarte y alejarte del Señor. Por eso en el proceso muchas veces debemos quedar solos. Digan conmigo, hay que quedar solos. Porque el Espíritu sí sabe cómo ministrarnos. El Espíritu sí sabe cómo hablar cuando estamos en los procesos.
Amén. Hay otro proceso. ¿Qué le pasó a Job? ¿Job quedó así? Cuéntenme cómo quedó. Dice que Dios lo bendijo 3 veces más. Le dio hijas más hermosas que se le murieron a Job. Le dio más criados, más Mercedes-Benz, más Toyotas Prado. Le dio mucho más. Se los estoy traduciendo para este tiempo. Amén. Porque al que Dios arruina, Dios mismo lo enriquece. Amén. Es solo que Job nunca más volvió a ser igual porque dijo, de oídas te había oído, pero ahora sí mis ojos te ven. Ahora sí te conozco en este proceso, Señor. Amén. Hay otro proceso más que nos lo habló Paulita. Y Paulita nos enseñó acerca de las semillas. Y las semillas tienen que ser sepultadas para poder morir. ¿Cuántos aquí les gusta sembrar maticas? A ver, levanten la mano. Muy bien, le gusta el maíz a mi padre, qué bueno. Y saben una cosa, mis amados, uno ve la muerte y cómo la tierra se rompe donde la semilla muere y empieza a darse empujes y golpes para salir y poder ver la planta, la luz, poder recibir el agua, poder disfrutar de lo que hay afuera, porque no para siempre queda sepultada. ¿Y por qué el Señor me dijo, háblales? Háblales acerca de los procesos. Única cita que les voy a nombrar hoy. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Yo nunca había visto esto como lo vi hoy a la madrugada. Dice, y tomó el pan. Está hablando de Jesús en su última cena con los discípulos. Les hago una pregunta. En esa última cena, ¿el Señor ya sabía que iba a morir? ¿Cierto que sí? Él ya lo sabía. Y él ya sabía que lo iban a escupir, que lo iban a latigar, que lo iban a dejar completamente desnudo. Yo quiero decirles a los que nos acompañan por primera vez hoy, Jesús no murió como acostumbramos a verlo en esa cruz con un trapito aquí colgado en la iglesia católica. Los que eran crucificados completamente desnudos. Por eso la muerte de cruz era un motivo de demasiada vergüenza. Era una cosa vergonzosa públicamente. Y Jesús sabía que iba a ser desnudado, que toda su humanidad iba a quedar expuesta. Es más, averigüé y habían algunos que los crucificaban colocándoles incluso un palo en el recto. Entonces a veces nos imaginamos que el Cristo crucificado es un Cristo bonito. El Cristo crucificado, Jesús crucificado, fue una cosa terrible. Fue demasiado dolor. Fue demasiado tormento. Los demonios se reían, se burlaban y Jesús quedó en esa experiencia de por ver lo espiritual y lo natural. Él veía a los que lo lloraban, él veía a los que se reían, a los que se burlaban, pero Jesús también veía en lo espiritual los demonios celebrando su muerte. Él ya sabía que todo esto iba a pasar. El Señor, el Padre, ya se lo había revelado. Así como le reveló a los discípulos, tú vas a morir de esta manera, tú vas a morir de esta manera, tú vas a morir de esta otra manera, y a cada discípulo le dijo cómo iba a morir. Y en el versículo 19 él dice esto con ese conocimiento, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Él dio gracias porque su cuerpo se iba a partir por amor a nosotros.
Él dio gracias por subirse a la cruz y dar la vida por nosotros. Él dio gracias por la lanza en el costado. Él dio gracias por las burlas. Él dio gracias por todo el proceso de muerte que tenía que vivir para que usted y yo pudiéramos ser completamente salvos. Sentarse y decir gracias fue lo primero que dijo, y dio gracias. Tomó como simbología su cuerpo y dio gracias. Gracias, papá, este soy yo quien voy a morir. Gracias, papá, este soy yo por estos discípulos, aún por el que lo iba a entregar, porque en esa cena estaba Judas el traidor. Entonces, mis amados, aquí comienzo a contarles un sueño que yo tuve y por qué hablar acerca. Hay muchos procesos en la palabra, pero saben una cosa, tuve un sueño y alguien me llevaba que yo no veía y a una casa grandísima, y la casa tenía un letrero afuera que se llamaba la casa de los procesos. Y cuando me introducían en esa casa, me empezaban por las habitaciones de arriba y me decían, en esta habitación está pasando esto, en esta otra, y eran muchas habitaciones las que habían en esa casa y muchos procesos. Y a mí me empezaba un deseo de saber en dónde estaba yo, dónde estaba ubicada yo en los procesos. Y aquel que me acompañaba me cogió el hombro y me dijo, yo sé que tú quieres saber dónde estás. Ven, te llevo al lugar donde tú estás. Y necesito, mi amor, que mostrar acá. Y les voy a hacer un paralelo entre el sueño y esto que estaba pasando en lo natural. Vamos a mostrar esto. A los del lado de acá primero, este es un árbol de manzanas. Un árbol de manzanas. Este cuadro lo pintó la artista Lina Marcela Herrera. Linita está ahora en España. Ella estaba aquí en la iglesia, no sé si la recuerdan, la esposa de Libardo, el que tocaba la batería de la iglesia. Y Lina empezó a pintar 6 meses antes que yo tuviera el sueño este cuadro y dijo, este cuadro de primicia es para la pastora Olga. Y les estoy hablando de hace más o menos unos 6 años. Entonces yo empecé a tratar de identificar porque todos los tonos son iguales y yo decía, pero ¿dónde están las manzanas? Y empecé a ubicar una manzana, 2, 3, 4, 5 y empecé a ver las que estaban mezcladas entre las flores, las manzanas. Cuando yo vi el cuadro, ¿cierto? Y entonces resulta que cuando me entra al cuarto este hombre para mostrarme mi proceso, era un cuarto oscuro, había poca luz. Y empecé a ver que brillaba el piso y cuando vi había manzanas partidas por la mitad. Y todas las manzanas boca arriba y ellas lloraban y destilaban bajo esa poca luz. Entonces yo le decía al hombre, ¿pero por qué? ¿Por qué las manzanas están en esta condición partidas en poca luz y llorando? Y entonces él me decía, toca el piso. Y yo tocaba el piso y era pegajoso y cuando yo probaba era dulce miel. Y el Señor me dijo, tú estás en este cuarto. Tú quisieras ver mucha luz. Tú quisieras tener mucho aire. Tú quisieras muchas cosas, Olga, pero estás aquí en lo tenue, estás aquí en lo escondido. Y este es el proceso que estoy empezando a operar en tu vida. Y a través de este dolor te estoy partiendo. Porque nadie se imagina los dolores. Ustedes me ven sonreír, yo los abrazo, pero nadie se imagina los dolores que yo vivo cada día. Al punto que yo le decía a mi esposo, yo he aprendido a vivir un día a la vez. He aprendido a que el dolor no me dé ira. Porque una persona con dolor crónico
fácilmente se estresa demasiado y cae en irritabilidad. Y yo le decía, no permita, Señor, que el dolor me robe el gozo. No lo permita, Señor. Y hazme entender en qué proceso estoy. Y me decía, es la única forma. Te tengo que partir. Y con esto no los quiero asustar, no quiere decir que Dios les va a traer a ustedes dolores y cosas terribles, no. Dios sabe cómo trabaja con cada uno, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Amén. Y saben una cosa, tuve el sueño y llegó el día de primicias y viene Lina Marcela y me entrega este cuadro. Y cuando me lo entrega me dice, hace 6 meses Dios puso en mi corazón que este cuadro era para ti porque esas manzanas tienen que ver con tu vida. Lina, ¿qué iba a saber lo que yo estaba viviendo? Y ahí entendí, gracias mi amor, que nos enseñó Paulita aquí acerca de que la semilla muere. Pero yo quiero decirles, el fruto que usted da también como árbol de justicia, también tiene que vivir procesos. El fruto que usted da en el espíritu también tiene que ser probado. El fruto que es usted bajo la mano del espíritu también necesita ser probado. ¿Y sabe por qué? Porque aquel fruto que usted ha dado para la gloria de Dios, entonces Dios se glorifica en ese fruto que Dios ha producido a través de usted. El fruto no es para nosotros mismos, tu gozo no es para ti, tu paz no es para ti. Amén. ¿Es para quién? Es para darlo a otros. Por eso el Señor se partió. ¿Partió el pan para qué? Para darlo a otros. Su vida se parte ¿para qué? Para darla a otros. Y cuando entendemos esto, mis amados, entramos en el deleite, en la dulzura del Espíritu, de podernos dar para otros y saber que no nos pertenecemos, sino que hemos podido morir absolutamente a todas las cosas por amor a su nombre. Amén. Cuando tomemos la cena, tenemos que tomarla con la conciencia de que Él se partió y dio gracias. Y cuando usted parte con sus dientes ese pan, usted está también diciendo igual gracias, porque yo también tendré que ser partido por amor a ti. Y usted dirá, pero ¿cómo se parte uno? ¿Y cómo así? ¿Y cómo me voy a dar a los demás? Cada que usted renuncia a ser egoísta para atender a otro, usted se está partiendo. Cada mamá que deja de dormir para atender a su hijo en la noche, usted se está partiendo. ¿Aló? Cada que alguien en la familia deja de ver Netflix para atender a aquel que le viene agotado, cansado, agobiado, usted se está partiendo para bendecir a esa persona. Entonces ahí sí podremos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. ¿Tenemos listo ya? Sí, vamos a repartir. Entonces, el Señor me decía que la acción de gracias va a ser dulce hoy a su boca. Y me dijo que Él quería que brindáramos en esta mañana por todos los procesos que hemos vivido, que estamos viviendo y por los que vamos a vivir. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un brindis. Pueden repartirlo ya. Vamos a hacer un brindis, gracias. Vamos a hacer un brindis con el Señor, ¿les parece bien? Y yo les quiero recordar, algunos lo saben, otros no. Cuando mi madre murió y partió a la presencia del Señor, mi papá hizo una cosa que a mí me impresionó y eso fue una lección para mí. Y fue que en medio del dolor de todos por la pérdida de nuestra madre, él sacó una botella de champaña y nos pasó unas copas y nos sirvió a todos los hijos y dijo, hoy vamos a dar gracias y a brindar por la voluntad de Dios de haberse llevado a su madre. Aló.
Aló. ¿Saben una cosa? Son cosas locas. Y Dios no lo dejó solo. Dios le dio una esposa que es Esnedita, porque Dios es bueno. Amén. Y saben una cosa, mis amados, tenemos que brindar por las cosas malas. Tenemos que brindar por las cosas que no entendemos. Tenemos que brindar por aquellas cosas que decimos ¿hasta cuándo? Aló. Exactamente. Y saben una cosa, cuando Dios me dijo vas a brindar por tu dolor, yo me he venido, ríame y ríame del diablo. Ustedes podrán decir, la pastora está loca. Sí, yo estoy loca, pero cuerda para Dios. Porque el diablo creyó que venció a Jesús en la cruz. Y el diablo cree que en medio del proceso te está venciendo, pero lo que no entiende es que te está haciendo más fuerte. Te está haciendo más parecido al Señor. Aló. Y eso es motivo de celebración. Y eso es motivo de gratitud. Así que yo les invito, pónganse de pie porque el diablo no puede destruir tu vida. El diablo no dañará tu vida en el proceso. El diablo no destruirá tus riquezas en el proceso. Es Dios. Tú estás en las manos de un Dios vivo. Levanten la copa y digan, yo estoy en las manos de un Dios vivo. Yo estoy en las manos de un Dios que vence, que es poderoso. Yo soy más que vencedor. Y por eso, gracias, Señor. Gracias por los procesos. Gracias por lo que no entiendo. Gracias por las dolencias. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Hoy proclamamos nuestra victoria en el nombre de Jesús. Amén. Salud para todos. Que Dios los bendiga. Amén. Ay, pastora, ¿nos dieron vino? Claro que sí. Pueden sentarse, mis amores. Y ahora sí, vamos a comenzar las presentaciones de esta mañana.